Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. Doctora, Chicos, buen día. buen día, doctora. Buen día, ¿Cómo doctora. están? Buen día, buen día. Vamos a continuar la clase. La anterior clase habíamos hecho hasta saponificación, ¿cierto? ¿Sí? Chicos, Sí, doctora, ahí nos quedamos. ya, entonces para recordarles un poco, ¿no? Los periodos tardíos se dividen en habitual y en especial. Estos habíamos dicho siempre que son dependientes de las características del cadáver y de las características del medio ambiente. De acuerdo a cuál va a prevalecer más o cuál se va a conjuncionar con el otro, es que vamos a ver los distintos fenómenos cadavéricos tardíos. No se van a presentar en todos los cadáveres. Por lo tanto, muchas veces vamos a ver que todo el periodo habitual se puede inhibir, como es en el caso de la deshidratación, por ejemplo, y la momificación. En esos casos, todos estos periodos que estamos viendo, la saponificación, la colificación, mejor dicho, el periodo colicoactivo, todos esos anteriores periodos se inhiben, ya no va a haber crecimiento bacteriano. Y el cuerpo pasa directamente a ese fenómeno cadavérico especial. Entonces, para terminar los habituales, vamos a ver de qué, o mejor dicho, recordarles, ¿no? Que la saponificación, por ejemplo, necesita de tejido graso y necesita de humedad. En un primer periodo es destructivo, pero en un segundo periodo es conservador de las características del cadáver. El otro periodo que tenemos es el de corificación. El de corificación viene de cuero curtido, ¿ya? En este fenómeno cadavérico, lo que pasa es que una vez que la persona fallece y es sometida el medio ambiente tiene una alta temperatura, el cuerpo se deshidrata de una manera tan rápida que inhibe el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, la piel parecería como si se hubiera pegado directamente a los huesos, ¿ya? Entonces, más o menos, estaríamos hablando entre 1 a 2 años para ver para ver en su máximo punto este periodo de corificación. Muy parecido a este es el de momificación, donde igual que el anterior, tiene igual ambientes muy calientes, pero a la vez venteados. La momificación, bueno, puede darse de forma natural, como lo que acabo de decir, en ambientes cálidos, o sea, de altas temperaturas y con mucho viento, ¿ya? Como por ejemplo en los desiertos. Pero también podemos obtenerlas de manera artificial, se podría decir, ¿no? A través de medios químicos. Ustedes saben que en el antiguo Egipto, ellos han sido pues los pioneros, se podría decir, de poder embalsamar, momificar a sus muertos, especialmente a los faraones, ¿no? Donde básicamente lo que se hacían era deshacerse de la parte interna, tanto de la masa encefálica como los órganos del tórax y de abdomen, porque estos son los lugares de preferencia para el crecimiento bacteriano. Entonces,
se deshacían de estos órganos y solamente quedaba la parte osteomuscular, ¿no? Eso dentro de lo que es la artificial. Dentro de lo que es, dentro de los fenómenos cadavéricos, se tiene que conjuncionar eso, ¿no? De lo que acabo de decir, ambientes muy calientes, como en los desiertos, donde están muchas veces sobre los 50 grados, y ambientes venteados, ¿no? Por lo tanto, eso ayuda a que no haya crecimiento bacteriano y el cuerpo pase directamente a esto. Por eso es también un fenómeno conservador, porque al no haber crecimiento bacteriano, no hay la mancha verde, el periodo colicutivo, todos esos periodos que son destructivos, ¿no? Y al no haber esto y pasar directo a la momificación, el cadáver pues conserva muchas de sus características, especialmente lo que es la cara, que nos va a servir pues para identificar a esta persona. Y las manos, como ustedes están viendo ahí, el gran problema de la momificación es que el cadáver se torna muy frágil. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación del cadáver. Entonces, para tomar huellas dactilares, por ejemplo, vamos a ver de que podemos llegar inclusive a fracturar los dedos. Por lo tanto, hay que tal vez someterlos a un poco de agua tibia para poder nosotros movilizar un poco esos dedos y que podamos tomar las huellas dactilares para ver si podemos así de esa manera identificar. También la momificación aporta datos como por ejemplo, si es que en la fisonomía no logramos visualizar si es varón, si es mujer, si es niño, si es adulto, a través de la conservación de la parte ósea, podemos también obtener estos datos, ¿no? De si es una persona adulta, si es un varón, si es mujer, si es un niño, si es que tiene algunas patologías dentro de lo que es la parte osteomuscular, o por ejemplo, si es que tuviera una herida por proyectil de arma de fuego, puede llegar a mantenerse y aportar esos datos durante las autopsias. El sacar siempre de primera instancia, una vez que se tiene este tipo de cadáveres, es bueno sacar las radiografías pertinentes, ¿no? Para que nos oriente precisamente a estos datos que acabo de decirles. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tienen, ¿no? En la posición en la cual estaba esta persona y la deshidratación que ha llegado a sufrir y se ha logrado mantener prácticamente intacta la posición también en la cual esta persona estaba. Ustedes observan la textura de la piel, ¿no es cierto? Parece ser como un cuerito ahí superpuesto nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado para movilizar este tipo de cadáveres. Lo mismo acá. Entonces la piel seca, dura, pegadita al hueso, conservando muy bien las estructuras externas. Acá lo mismo, tenemos como si la piel se superpondría nada más a la parte ósea. Bueno, y el último periodo es el de esqueletización. Más o menos toma el lapso de 5 años el poder llegar a esto. Esto se da siempre y cuando no hayamos interferido, ¿no? ¿Y a qué me refiero con interferir? Actualmente ha entrado mucho lo que es la formalización. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos muchas familias que tienen familiares en el exterior. Entonces, para
hacer de que toda la familia se pueda reunir y que el cadáver no empiece a emitir malos olores, es de que se pide que se formalice, ¿no? Generalmente en los hospitales o las mismas funerarias son las que ya tienen todo este servicio y si uno lo solicita, bueno, pues está ahí. Esto no puede, o sea, el hecho de formalizarse no puede darse en muertes con algo de sospecha de que no hayan sido naturales, ¿no? Si es que por alguna cuestión llega a formalizarse, pues si estábamos sospechando de algún envenenamiento, alguna intoxicación, etcétera, cuando se camufla, ¿no? Porque cuando vamos a sacar de laboratorios, el formol lamentablemente ha invadido todo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo bueno de formalizar? Es que las estructuras, tanto internas como externas, se van a conservar relativamente bien, por lo tanto voy a poder trabajar en estos órganos. Pero si estoy buscando algo, como les decía, un tubo, un veneno, un anestésico, etcétera, entonces en ese caso se pierde, ¿no? Y en nuestro medio han debido ver que precisamente a los 5 años tenemos de que los que tenemos familiares, por ejemplo, que están entrenados en esa enfermedad, a los 5 años tienen que pasar de los niños normales a los perpetros. Y eso se da precisamente a los 5 años. Entonces, ahora ustedes ya reconocen por qué tenemos también esos lapsos de tiempo, en la 10. Entonces, se tiene de que a los 5 años, si no hay ninguna diferencia, tenga que estar el cadáver ya en periodo de desletización y por lo tanto, posible alcanzar a los niños perpetuos. Ahora bien, relacionado con los cadáveres, especialmente se encuentran al medio ambiente, abandonados, ocultos, etcétera, vamos a tener que muchos animales, insectos, aves entran en relación con el cadáver y pueden llegar a producir lesiones que la parte médica tendrá que saber explicar si son vitales, o sea, hechas en vida, o si son post-mortem, hechas en el cadáver, en otras palabras. Muchos de estos van a interferir e inclusive van a alterar, se podría decir, lo que es la escena del lugar del hecho. También pueden llegar a alterar el cadáver como destruyendo, por ejemplo, la cara y evitando así que nosotros podamos identificar a esta persona, o haciendo escapar grandes pedazos, como por ejemplo extremidades superiores, inferiores, y lo mismo, ¿no? Interfiriendo con lo que es la identificación a través de las huellas dactilares. Entonces, con el cadáver, de acuerdo al ambiente donde va a estar, o a la parte del departamento, del país también donde se encuentran estos, ¿no es cierto? Podemos tener, por ejemplo, si estamos en el lado de Chapare, de los lados del trópico, etcétera, voy a tener pues peces, distintos insectos, distintas aves. Ya aquí hacia el centro o hacia la parte periurbana, lo que más voy a tener son perros, ¿no es cierto? Perros, gatos y ratones. Estos son los que van a entrar en contacto con el cadáver. Estos, como les había dicho, para los animales, especialmente para el perro y para los ratones, no importa de que sea una persona y no sea otro animal el que
el que está muerto ahí. Para ellos es un cadáver que emite un determinado olor y para ellos sirve pues de alimento. Por lo tanto, los ratones, por ejemplo, al tener una mandíbula más pequeña que la de los perros, les gusta partes del cuerpo que tengan la piel suave. Y esos lugares van a ser especialmente los pabellones de la oreja, los labios, la lengua, la nariz, las mejillas. Por lo tanto, como ustedes están viendo ahí en la fotografía del lado izquierdo, tenemos pues una destrucción importante de lo que es la cara, ¿no? Y lo que me va a llevar a que no pueda identificar a esta persona. Hacia el lado de la fotografía, del lado derecho, ustedes tienen parte de un miembro superior, ¿no es cierto? Bueno, como les había dicho hace un momento, los perros, especialmente para evitar peleas con otros perros, tienden a sacarse pedazos grandes, desmembrar el cadáver, para así ellos poder llevarse, trasladar estos pedazos a lugares donde ellos puedan devorar sin mucho problema. Entonces muchas veces se los encuentra pues en lugares bastante alejados, ¿no? Muy distantes al cadáver. Y en cada uno de ellos pues hay que determinar si es o no es vital, si es post-mortem, por ejemplo. Muchas veces, como ahora, ustedes han debido ver en estos de los desmembramientos que ha habido en La Paz, por ejemplo, de esos dos casos, ellos son, o sea, las personas que han ocasionado la muerte de la víctima, ellas son las que han ido y han desparramado las partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el del perro, voy a agarrar, porque ellos no tienen cuchillo, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de lesión que voy a encontrar, si bien es post-mortem en los dos, los desmembramientos y el arrancamiento por los animales, en la del desmembramiento las heridas pues son limpias, sus bordes son totalmente lisos. En cambio, en los de los animalitos que arrancan el cadáver, pues tiene esta acción de jalar, de desgarrar la parte de los músculos. Y entonces, el tipo de lesión que voy a encontrar en uno y en otro es distinto. Pero en los dos ha entrado en contacto con animales porque los han ido, los han botado muchas veces muy lejanos al lugar donde han depositado, por ejemplo, la parte principal del cuerpo, que es el torso, ¿no es cierto? Entonces los han ido distribuyendo por todo lado. Por lo tanto, en cada uno de ellos se tiene que estudiar estas características, ¿no? Si ha sido un corte, si ha sido el desmembramiento, por ejemplo, si ha sido en vida. Inclusive en el último caso han debido ustedes escuchar la sospecha de que el desmembramiento ha empezado en muchas partes estando aún la persona con vida. Por lo tanto, esas características nos las da primero observar como una lesión. Cuando hagamos lesiones, ahí ya vamos a ver es la presencia de coágulos, de signos de inflamación, básicamente. Y también a nivel de lo que es anatomía patológica, existe una cronología de la llegada de las células. Por lo tanto, también anatomía patológica, o sea, a través de lo que mandemos para ¿cómo se llama esto? Vamos a sacar pedazos para mandar
que la patología no los vea, especialmente del lugar donde son de los cortes. Y ahí nos van a dar la cronología de la llegada de las células de inflamación. O también nos van a decir de que no existe inflamación, lo cual nos va a confirmar que ha sido netamente post-mortem. Acá tenemos igual distintas partes. Como les decía, las ratas especialmente siempre buscan lugares suavitos del cuerpo. Y la cara y el cuello, tal vez de toda nuestra estructura, es la parte donde tenemos un tejido más delicado. En cambio, en el resto de las estructuras se necesita pues dientes o mandíbulas un poco más fuertes. Ahora bien, siempre se ha querido ver de que se ha querido investigar el hecho de que podamos tener distintos métodos que nos puedan ayudar a saber cuánto tiempo de muerto lleva una persona. Por eso es que se han buscado distintos métodos para poder investigar la data de muerte. Uno de esos métodos es la flora cadavérica. La flora cadavérica se va a referir a los hongos que van a crecer sobre el cadáver. Lo que buscan estos métodos es que sean constantes y se repitan en todas las circunstancias. Pero se ha observado de que la flora cadavérica lamentablemente no cumple este parámetro, ¿no?, de ser constante y de presentarse en todos los climas. Por lo tanto, se ha visto de que al variar con el clima, al variar con el terreno, con la topografía, al variar con los fenómenos cadavéricos o con los antecedentes propios que pueda tener, uno de los más importantes, por ejemplo, es el antibiótico. El antibiótico en un paciente, por ejemplo, que ha estado internado muchos días y ha estado sometido a muchos antibióticos, hace pues de que las transformaciones cadavéricas se retrasen mucho o se inhiban, debido a que estos antibióticos, al permanecer en el cadáver, inhiben pues el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, altera esto de la flora cadavérica. Entonces, al no ser un fenómeno constante que nos ayude a determinar cuánto tiempo de muerto lleva esta persona, no nos sirve para determinar esta data. Entonces, aclararles también que esas siglas que ustedes ven ahí de IPM es intervalo post-mortem, o en otras palabras dichas, la data de muerte, ¿ya? Por lo tanto, entonces, la flora cadavérica no sirve, no aporta por no ser un fenómeno constante y tener muchas variaciones para su presentación. Otro que se ha buscado muchísimo para ver si nos sirve o no para dar este IPM es la fauna cadavérica. Se refiere a insectos que van a interactuar con el cadáver, pero no cualquier insecto, sino insectos que realmente son necrófagos, o sea, se alimentan de cadáveres, ya sea de personas o ya sea de animales. Se ha visto de que es un fenómeno constante
de todos estos insectos que entran en relación con el cadáver, que son muchos, dependiendo especialmente del área, vamos a ver de que se ha visto que un insecto es constante en todos los medios, en la ciudad, en el campo, en ambientes cerrados, en ambientes limpios, en ambientes sucios, o sea, siempre hay en frío, siempre hay en calor, etc. Y ese insecto es la mosca, ¿ya? Ahora bien, para estudiar todo lo que es estos insectos que entran en relación con el cadáver, se necesita pues de un profesional que conozca sus ciclos. Y ese profesional es el entomólogo. Primero, uno tiene que ser o tiene que haber estudiado biología, ¿no? La licenciatura en biología. Posteriormente de culminar con esto, uno tiene que especializarse en lo que es la entomología. Y para servirnos para nosotros, tendría que haber o ser formado en lo que es la entomología forense. Por lo tanto, el entomólogo forense tiene que dominar los ciclos por los cuales atraviesa bueno, como les decía, el más usado, el más estudiado, la mosca, ¿no? Pero también vamos a ver de que existe otro que son los escarabajos también que entran en relación. Ahora muy bien, en nuestro medio lamentablemente no hay pues, ni siquiera hay muchos entomólogos, peor entomólogos forenses, ¿no? Con el cadáver vamos a ver que existen insectos que van a ser netamente necrófagos, o sea, que solamente se alimentan de cadáver. Como les digo, pueden ser animales o pueden ser personas. Las necrófilas, los omnívoros y los oportunistas, que si en su camino los encuentran algún cadáver, se alimentan bien, pero también comen otras, o se alimentan de otras, qué sé yo, alimentos, ¿no? Frutas, verduras, etc. Y otros que son los oportunistas, que simplemente pueden o usarlas como vivienda o para protegerse, etcétera, pero que no lesionan al cadáver. Entonces, la entomología forense básicamente se va a dedicar a lo que es el estudio de la mosca, del ciclo de la mosca, para tratar de reproducir lo que es una data de muerte. Como en la figura ustedes están viendo, básicamente estas no son pues las moscas comunes, las de casa que tenemos. Son moscas un poco más grandes de las habituales. El entomólogo va a necesitar de cada estadio por la cual pasa la mosca, va a necesitar para reproducir en el laboratorio de cada una de sus etapas vivos y muertos. ¿Ya? Entonces, de la larva, la pupa y el adulto, en el lugar del hecho, se tiene que colectar vivos y muertos para poder estudiar. Lo bueno de la mosca es que, especialmente la larva, que es la que más devora, porque son miles y necesita, pues para cumplir su ciclo, necesita alimentarse constantemente. Entonces, al ir devorando el cadáver, también incorpora las sustancias que el cadáver haya tenido. Por ejemplo, si la persona ha muerto por una intoxicación por diazepam, digamos, por un raticida, la mosca al ir devorando, o sea, no la mosca, sino la larva de la mosca al ir devorando el cadáver, también va a incorporar en su anatomía
pues los restos del retiro de este medicamento. Por tanto, no solamente me ayuda en reproducir el ciclo, o me ayuda en lo que es la data de muerte, me va a ayudar también en lo que es la búsqueda de posibles causas de muerte que tengamos sospecha, ¿ya? Ahora bien, la mosca busca pues lugares que le sean fáciles para depositar los huevos. Necesita que sus huevos estén protegidos hasta que eclosione la larva. Y esta larva también pueda tener alimento fácil para que también pueda cumplir su ciclo. Entonces, las moscas buscan lugares que sean de fácil acceso, porque ellos no tienen mandíbulas, no tienen garras, no tienen patas para escarbar, para desgarrar la carne y depositar en el interior. Entonces, estos lugares accesibles serían la comisura de los ojos, especialmente cuando los ojos están abiertos. Las fosas nasales, si ustedes ven, la mosca puede inclusive penetrar un poco dentro de la fosa nasal y depositar en la parte posterior los huevos. Los labios estarían abiertos mucho mejor, la boca entreabierta, ellos también lo mismo, ¿no? Pueden entrar dentro de la boca. Y obviamente todas las heridas les sirven. Si ustedes ven dentro de lo que son los cuadros de miasis, la mosca no, para depositar los huevos no necesita que la persona esté muerta, necesita que esté inclusive en agonía o en viva. ¿No? Los perritos, por ejemplo, que pelean les están pidiendo la mosca. Las moscas se acercan aquí a depositar los huevos, entonces llega un momento en que son tantas de que devoran pues todo lo que está alrededor, ¿no es cierto? Les decía eso, ¿no? Son de las grandes devoradoras que hay, las larvas. Necesitan mucho alimento para cambiar y volverse adultas. En la parte cuando ustedes estén haciendo campo, por ejemplo, si es que ya no han visto, es algo bastante y ellos van a aprender a sacar, por ejemplo, las larvas de mosca. Hay distintos métodos que se van empleando, pero al final terminamos sacando con pinza, ¿no? Todas las larvas. Pero siempre hay distintos métodos para forzar a que estas larvas salgan hacia el exterior. Van a ir viendo las distintas moscas que tenemos. Obviamente sus nombres son diferentes, son bastante complicaditas, pero por lo general por el color del lomo también se las conoce, ¿no? Como por ejemplo esta, la mosca verde. Es muy obvio, ¿no? Porque se le dice la mosca verde. O esta otra, la lucila, esta otra que es la de lomo azul. Entonces igual la mosca verde, la mosca azul, generalmente son estas, que son, si ustedes observan, son un poco más grandes que las moscas comunes que hay en nuestra casa, ¿no? Como les decía también, son miles de larvas, de huevos que se ponen, y de cada huevo obviamente va a eclosionar pues estas larvas, que como son miles de huevos, también van a ser miles de larvas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con cadáveres que, por ejemplo, están más
más duros para las moscas, como son, por ejemplo, los cadáveres que están quemados, por ejemplo. Ya, en los quemados, ustedes saben bien de que, salvo los hornos, no alcanzan las temperaturas suficientes como para consumir todo el cuerpo. Así le echen gasolina, por ejemplo, no se va a consumir hasta la parte ósea. Solamente la parte de arriba es la que se quema, la piel, parte de los músculos, ¿no? Pero debajo, aún los tejidos van a permanecer íntegros. Pero la mosca, por ejemplo, no va a depositarse en un cadáver que ha sido quemado. ¿Por qué? Porque está seco y duro hacia arriba. Entonces ellos necesitan que sus huevos pues no tengan fácil comida. Entonces ellos no tienen pues las facilidades para romper este primer tejido que es seco y duro. Entonces ahí entra en relación otro insecto que es el escarabajo. El escarabajo, al igual que la mosca, tiene el mismo ciclo: huevo, larva, pupa y el adulto. Igual son devoradoras de tejidos muertos, ¿no? ¿Cuál es la facilidad que tiene a diferencia de la mosca? Que esta sí tiene mandíbulas, por lo tanto sí puede romper estos tejidos de arriba que están un poco duros, y sí puede labrar como túneles para dejar sus huevos más adentro y no expuestos en la superficie. Entonces ahí tienen distintos tipos de insectos que van a entrar en relación. Y estas omnívoras, como les decía, que comen de todo, ¿no? Todo lo que encuentran a su paso les sirve. Si encuentran un cadáver, pues les va a servir. Ahora, sí ocasionan algo de lesión, especialmente las hormigas, por ejemplo, que nunca caminan solas, ¿no es cierto? Son miles de moscas, de hormigas que caminan. Por lo tanto, y tienen mandíbulas, entonces pueden ellas arrancar pedazos pequeñitos, sí, pero no se olviden que son miles de moscas, de hormigas. Por lo tanto, van a ocasionar una lesión punteada a nivel del cadáver. Estas otras son oportunistas que pueden usar, como les decía, de paso como vivienda para protegerse. Este es el ciclo de la mosca: huevo, larva, pupa y el adulto. Ahora bien, el entomólogo tiene que conocer muy bien los tiempos en los cuales pasa de huevo a larva. Por ejemplo, si yo ya al lugar del hecho llego y ya está con larvas el cadáver, entonces ya puedo estimar de que por lo menos ya ha pasado más de 24 horas. Porque entre lo que llega la larva de la mosca, o sea, lo que llega la mosca, deja el huevo, y para que pase a larva, mínimamente han pasado 24 horas. Entonces ya podemos estimar, ¿no es cierto?, ahí cuánto tiempo de muerto mínimamente lleva esa persona. Lo mismo, si voy a encontrar pupas o ya una pupa vacía, quiere decir que ya ha salido la mosca, ya ha eclosionado, ¿no es cierto? O sea, todo el ciclo se ha completado. Y ya solamente encuentro como cascarones de esa transformación, ¿no es cierto? Entonces, vean cómo más o menos pasa 25 días en esto. Entonces, estos obviamente se van a ir alterando en más o en menos horas, dependiendo de, por ejemplo, los vientos. Si esos días, si más o menos estoy calculando, qué sé yo, ha pasado unos 2 días, o como vamos a poner con el ejemplo, con el de la larva. Yo veo larvas, entonces estimo más o menos unas 24, 48 horas que ha pasado. Tengo que tomar datos meteorológicos.
para realmente saber si esas 24 48 horas son reales. Porque si meteorología me informa de que en esa zona, por ejemplo, había mucho viento a favor o en contra, dependiendo del viento, ¿no es cierto? O si ha llovido, por ejemplo, entonces la mosca ha tardado más todavía en llegar al cadáver. Cuando llueve, por ejemplo, o el viento es a favor, el olor del cadáver le va a llegar mucho más rápido a la mosca. Entonces se va a acercar más prontamente. En cambio, cuando el viento es contrario, o cuando ha llovido, por ejemplo, el cadáver no, o sea, el olor del cadáver no va a viajar tan rápido. Por lo tanto, la mosca no va a enterarse todavía donde hay un cadáver. Entonces, esas condiciones climatológicas le ayudan muchísimo al entomólogo para poder realmente saber si esas 24 o 48 horas son más o son menos. Y esto a la policía obviamente le sirve, ¿no es cierto?, para investigar a todos los que han estado relacionados con el caso, donde han estado 1 o 2 días antes. Y pasa lo mismo con todo el ciclo. Entonces, el entomólogo pues domina. Ahora, el ciclo de la mosca no es lo mismo acá en la ciudad, no es lo mismo en La Paz, no es lo mismo en Chapare, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, los entomólogos tienen que ver esas variaciones para poder aportar pues un dato que sea real. También los entomólogos del lugar del hecho, o sea, estas brigadas que van a los levantamientos de cadáver, especialmente en lugares abiertos, deberían de estar formadas también con un entomólogo. Él va a tomar muestras de cada uno de los ciclos, de cada una de las partes por las cuales atraviesa la mosca, vivos y muertos. Ya es, y aparte, existe un protocolo de entomología, donde inclusive tienes que documentar de qué parte del cadáver estás levantando estos insectos, ¿no? O estas partes del ciclo de la mosca. Es un trabajo realmente muy, muy interesante, aporta mucho dato, tiene muy, muy acertadas las horas de muerto que lleva una persona. Por eso es que les decía, ¿no? Cuando está bien hecho, aporta muchísimo a la data de muerte. En el exterior hay trabajos muy bonitos al respecto, si ustedes pueden buscar o encontrar y facilitar también, si tal vez alguno de ustedes les puede, o sea, encuentran, sería bueno que podamos compartir, por ejemplo, eso yo he tratado de encontrar ese reportaje, pero no he podido ubicar para grabar, por ejemplo, y reproducirlo acá en clases. Es bastante didáctico. Se llama Granja de Cadáveres, donde son precisamente entomólogos que han hecho este estudio en una población en la cual han concientizado a los pobladores de esa localidad en donar para la ciencia sus cuerpos, ¿no? Por lo tanto, son estudios que se han llevado a cabo en años. Son muchos años de estudio. Entonces, la gente, a medida que ha ido concientizándose y ha ido donando sus cuerpos, porque ellos dejaban escrito, ¿no? De que una vez que fallezcan, ya sea por causas naturales o por causas violentas, como accidentes, por ejemplo, sus cuerpos no sean enterrados y sean donados a esta institución.
Y ellos, a medida de los años, han ido consiguiendo una buena cantidad de cuerpos para estudiar precisamente esto de la entomología. Y los han ido poniendo a los cadáveres en distintas situaciones, ¿no? En distintos escenarios. Unos, por ejemplo, totalmente enterrados, otros vestidos al ambiente, otros cadáveres desnudos, otros en la copa de los árboles o semienterrados, etc. Entonces, y se ha ido pues estudiando cómo va llegando los distintos insectos o cómo interrelaciona con el medio ambiente estos cadáveres, qué tipo de animales atraen, cuánto, porque ellos al armar el escenario, ellos saben el tiempo real de muerto, ¿no es cierto? Entonces, al ir estudiando, realmente han corroborado que si estos datos que se aportan son reales. Y sí, se ha visto de que es un muy buen método para estudiar lo que es la data de muerte. En Univalle también, hace algunos años, se ha hecho el mismo estudio en 2 chanchitos, ¿no? Y se logró también determinar esto, ¿no? De la data de muerte y que sí, aporta datos realmente bastante cercanos a la data real de muerte. Y como les decía, la larva incorpora todo lo que el cuerpo ha ingerido. Por lo tanto, la larva me sirve bastante para determinar, por ejemplo, medicamentos, algún anestésico, algún veneno, etcétera, que pudo haber sido la causa de muerte del cuerpo, del cadáver, ¿no? Entonces hay distintos animalitos que van entrando. Ahora ya a nivel de laboratorio, las larvas de mosca también son muy utilizadas en las osteotecas, ¿no? Son grandes devoradoras y limpian muy bien los huesos. Por lo tanto, son criadas en laboratorio, ¿no? Ahora, dentro también de la parte experimental, lo mismo en larvas o moscas criadas en laboratorio y larvas obtenidas en laboratorio, han debido escuchar también de este método de colocar en heridas en personas vivas, ¿no? Se agarra en una cajita Petri donde está la herida. Generalmente esto se hace en heridas ya muy avanzadas, donde corre riesgo, por ejemplo, de amputación, como son en los diabéticos. Entonces se las coloca las larvas ahí, se tapa obviamente esto y se deja de que las larvas pues devoren este tejido necrótico. Y lo bueno es que al ir comiendo, también van como succionando las partes, lo que hace de que ayude también a la nueva vascularización, o sea, la formación de nuevos vasos. Por lo tanto, aporta también mucho en lo que es la revitalización de un tejido necrótico, especialmente en personas en las que tienen alto riesgo de amputación. Pero no es algo muy común de hacer, ¿no? En el exterior se ha visto que se hace esto. Pero conviene, ¿no? Conviene porque ayuda a que una persona pues no pierda una parte de su cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? De que van limpiando todos los tejidos. Y estas son las trampas entomológicas, como les decía. Tiene que obtenerse vivos y muertos de cada uno de los ciclos. Entonces es imperioso pues atrapar a los adultos o a los que ya están
o a los que han completado el ciclo y que ya están a punto de volar, ¿no? Entonces, para eso sirven estas trampas entomológicas. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo claro, doctora. Está muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar dentro del mismo tema de tanatología. Y lo que le complementa a este tema es que la parte de autopsia y exhumación. Y la parte del lugar del hecho más que vamos a hacer, ¿no? Una vez que concluyamos la exhumación, vamos a también hacer lo que es el lugar del hecho. Primero vamos a lo que es la autopsia. La autopsia, como ustedes ven en esa figura, esa es una persona que está frente a restos de un cadáver sobre una mesa y ustedes ven un cuchillo y que su objetivo obviamente es saber de qué ha fallecido esta persona y cuánto tiempo de muerto lleva esta persona. Entonces, concepto vamos a decir que es el conjunto de operaciones que realiza el médico sobre el cadáver con la finalidad de determinar la causa y el mecanismo de muerte. Esta parte ustedes no la tienen en el texto, así que tomen apuntes, por favor. La causa y el mecanismo de la muerte, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Causa hemos visto que es un hecho violento o una enfermedad que va a ser el inicio, pues, de todos los mecanismos fisiopatológicos que van a culminar con la muerte de la persona. Durante la autopsia, yo tengo que encontrar todos esos pasos que han sido posteriores a la muerte para que así yo pueda explicar de manera correcta que esa realmente es la real causa de muerte. Por ejemplo, ha pasado casos en los cuales una persona aparentemente está colgada y que ha sido un suicidio, ¿no? De que qué sé yo, ha dejado su carta póstuma, el lugar del hecho está ordenado, aparentemente ha decidido suicidarse colgándose, y cuando uno hace la autopsia, sorpresa, ¿no? Los signos a nivel del cuello no son vitales, son post-mortem. Y cuando uno, por ejemplo, empieza a sacar muestras, ha pasado de que encontramos proyectiles o encontramos venenos. Lo mismo pasa en supuestos ahogados, ¿no? Aparentemente ha sido llevado, qué sé yo, por la corriente, cuando en verdad a veces hay heridas de arma de fuego, o hay traumas a nivel de la cabeza, o hay envenenamientos. Entonces, no todo lo que parece es. Por eso es que la causa y el mecanismo pues son la base para determinar si realmente eso no es la causa real de la muerte. ¿Se acuerdan? Les había dicho de que cuando hablamos de este tema, de que si yo pienso que ha sido una herida de arma de fuego la que ha sido la causante de la muerte,
Les había indicado, ¿no? Como ejemplo, una herida a nivel del corazón. Entonces yo cuando voy a abrir el tórax, voy a encontrar pues que la parte osteomuscular presenta la lesión, el pericardio, el corazón. Ahora dentro del pericardio encuentro gran cantidad de hemorragia. Voy a encontrar la lesión en el corazón mismo. Voy a encontrar hacia la parte de atrás o por ahí se ha detenido ahí, ¿no es cierto? Entonces todo va a depender de la velocidad, de la distancia a la cual estaba esta persona para que ese proyectil haya podido emerger, salir del cuerpo, o por el contrario, no tengo herida de salida y solamente está dentro del tórax, ¿no? Entonces, tengo que encontrar todo ese recorrido que ha hecho el proyectil, lo cual ha llevado a que la persona, o bien tenga un taponamiento, tenga una hemorragia externa, una hemorragia interna, etcétera, que ha llevado pues a muerte de esta persona. Existen distintos tipos de autopsias. Las que he escogido acá son pues de las más comunes, ¿no? Y las que nos van a servir mucho más. Por ejemplo, en esta también existe lo que es la autopsia psicológica, ¿no? Que si es que a ustedes, por ejemplo, les gusta mucho este tema, hay cursos donde psicólogos forenses hacen pues les dan las pautas de qué buscan durante la autopsia psicológica, cuánto dato aporta. Entonces te aporta pues, por ejemplo, la autopsia psicológica muy a grosso modo, cómo era la víctima, qué características tiene, cómo puede ser el perfil de la persona que le ha ocasionado la muerte, o van también al lugar del hecho y observan cómo pudo haberse desencadenado ese hecho, ¿no? Entonces los psicólogos forenses pues se ocupan de todos esos aspectos. Entonces cuando ustedes tengan interés, por ejemplo, vean, hay bastantes cursos que siempre están saliendo. Entonces, si les gusta la temática, pues pueden tomar también estos cursos. Total son de unas horas nada más. Ahora bien, tenemos lo que es la autopsia anatomopatológica, la científica y la médico-legal. Las características que les voy a detallar a continuación van a pertenecer a las dos primeras, a la anatomopatológica y a la científica. Primero, están realizadas en un hospital. Segundo, son con fines investigativos. Tercero, está realizado por un médico patólogo. Cuarto, está dado o requiere la autorización de la familia. Quinto, puede ser parcial o completa. ¿Ya? Paso a explicarles. Cuando en un hospital tenemos un paciente de que fallece por una enfermedad rara, o también puede fallecer por causas que realmente no podemos explicar como parte médica, o también puede ser de que la enfermedad no se haya comportado como habitualmente se espera. Por lo tanto, tenemos una muerte no muy bien explicada. Y dentro de lo que, como médicos, queremos conocer por qué se ha desencadenado eso, por qué ha pasado, pese a que hemos tomado las previsiones, pese a que hemos hecho nuestros mejores esfuerzos médico-científicos, ¿no es cierto?, para
poder explicar, aún así necesitamos pues respuestas. Por eso es que les decía, ¿no? Con fines investigativos. Para este tipo de fallecidos, hay que explicar pues a la familia que la patología que tiene no se ha comportado o es una rara, necesitamos estudiarla, etc. Por lo tanto, necesitamos que la familia nos dé la autorización para hacer esta autopsia. ¿Que dónde se la realizaría? En el hospital. No son trasladados estos a las morgues. Estas autopsias son hechas en el mismo hospital. Ahora bien, muchas veces la familia no quiere dar la autorización, debido a que el solo hecho de mencionar que tengo que hacerle cortes para las familias, pues es doble trauma, ¿no? Uno, que acaba de fallecer, y dos, que nosotros le tengamos que hacer cortes. Por lo tanto, la explicación hacia la familia es sumamente importante para obtener esa autorización. Segundo, podemos, para obtener esta autorización, explicarle simplemente de que, de acuerdo al caso, obviamente, solo necesitemos hacer una autopsia parcial. Por ejemplo, qué sé yo, si se ha muerto por una patología a nivel gástrica. Entonces, explicarle que solamente voy a abrir una parte del abdomen, voy a observar cómo están los órganos, voy a tomar muestras, pero que el resto del cadáver va a estar íntegro. Entonces, en esos casos, las autopsias son parciales. Entonces, generalmente las familias, pues, aceptan más esto, ¿no? De ser una autopsia parcial. No sé si está entendido esta parte de la anatomopatológica y la científica. Chicos. Bueno, entonces vamos a ver ahora las diferencias que van a tener con la autopsia médico-legal. Para empezar, primero requiere la orden o requerimiento fiscal, orden judicial. El fiscal debe de emitir la orden de realización de autopsia. Entonces los médicos forenses van a proceder a realizar. Entonces, al ser orden judicial, el que quiera o no quiera la familia es irrelevante, ¿no? Segundo, va a ser completa. Más allá de donde sea aparentemente la causa de muerte, todas las autopsias médico-legales deben de ser completas. Quiere decir que se tienen que abrir todas las cavidades. Tiene que ser metódica. Esto quiere decir que va a seguir un método, una técnica para abrir el cadáver. Existen muchas, vamos a ver ya. Así que como médico forense, o ustedes como médicos, cuando no haya los médicos forenses, verán con cuál de ellas se sienten más cómodos.
Ilustrada quiere decir que tenemos que documentar el caso. Ahora les pregunto, la anatomocientífica y la médico-legal, ¿en qué tipo de muerte se las hace? ¿En muerte natural, muerte violenta o muerte de causa dudosa? ¿En cuál hacemos? Dudosa, doctora. ¿Dudosado? ¿Cómo? ¿En cuál hacemos, chicos? ¿Estaba bien lo que están dicho? Dudosa. ¿Dudosa? No, la primera que han dicho. La autopsia anatomopatológica y la científica, ¿dónde se realiza? ¿En qué casos voy a hacer? ¿Qué acabo de explicarles? Hasta con ejemplo les he puesto. Si tengo una patología gástrica, les estoy diciendo, ¿no? Acabo de decirles también que es con fines investigativos. Entonces, las muertes anatomopatológicas, o mejor dicho, las autopsias anatomopatológicas y las científicas se realizan, pues, en patologías, en muertes naturales, en otras palabras. A diferencia de la autopsia médico-legal, que se le va a hacer en muertes violentas, entendiéndose por muertes violentas a accidentes, suicidios, homicidios, y en muertes de causa dudosa. ¿Qué se entiende por muerte de causa dudosa? Aquella que no tiene al examen físico lesiones, pero que la muerte sobreviene antes de lo esperado para ese grupo etario y que aparentemente no tiene tampoco ninguna patología, ¿no? Pero les había dicho, una gran mayoría se debe a patologías no descubiertas hacia ese momento. Por lo tanto, entonces, esas son las grandes diferencias que tenemos con la otra, ¿no es cierto? Entonces, estas siempre son por orden judicial. Tienen que ser completas, tienen que tener un método, tienen que ser ilustradas, o sea, hay que documentar con fotos especialmente o video. Y se las va a realizar siempre en muertes violentas o en muertes de causa dudosa. Por eso es que primero siempre les doy la parte de documentos, se tienen que acordar cuando extienden el certificado médico, mejor dicho, cuando extienden el certificado de defunción, cuando se hace la autopsia científica, cuando se hace la autopsia médico-legal. Todas van engranándose o complementándose a medida que vamos avanzando. Entonces, ustedes tienen que ir recordando las cosas que se les va o que se les ha explicado en clases anteriores. Lo mismo en tanatología, ¿no? Ahí hemos empezado dándoles siempre lo que es causa, mecanismo, dándoles todos esos datos que ahora ustedes tienen que ir acordándose para ir completando los conceptos. ¿Ya? Entonces, hace unos días ustedes han debido escuchar que un bus se ha embarrancado. Ahorita no me acuerdo cuál era la ruta, pero a Morrochata creo que era. Se ha embarrancado y ha habido 22 muertos. ¿No es cierto? 22 muertos. La policía
ha procedido al levantamiento de cadáver y ha tenido unos impases con los comunarios. ¿Por qué? Porque la policía, su deber es hacer el levantamiento y llevarlos al IDIF, o sea, al Instituto Forense. ¿Para qué? Para su autopsia de ley. ¿Un accidente de tránsito es considerado una muerte natural o una muerte violenta? Violenta, ¿no? Violenta, ¿no es cierto? Acabo de decirles. Por lo tanto, ¿corresponde o no corresponde hacerle una autopsia? Sí. Corresponde. Así sea muy obvia la causa de muerte, a causa del accidente, ha habido seguramente policontusión, TEC grave, o en algunos casos ha habido desmembramientos, decapitamientos, etcétera, ¿no es cierto? Pese a que es obvia la causa de muerte, la ley es muy clara y la ley indica que en accidentes, al ser una muerte violenta, debe de ir hacia una autopsia. Los comunarios, en este caso, en un inicio no estaban dejando trasladar. Y eso es porque no conocemos, ¿no es cierto? Estamos tan acostumbrados siempre a hacer a mi criterio y no a hacer lo que se tiene que hacer, que la gente pues al rato se pone demasiado impertinente y no deja hacer lo que la policía tiene que hacer. Bueno, en el tire y afloje se hizo nomás lo que se debe de hacer, que fue trasladar los cuerpos al IDIF, y en el IDIF los médicos forenses pues procedieron a despachar a los distintos cadáveres, ¿no? Hacia sus familias. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en otra comunidad donde un niño, según ellos, al jugar debajo de una lavandería, la lavandería se cae sobre el niño y le golpea la cabeza. Entonces, la familia le lleva al hospital queriendo que les entregue el certificado de defunción, saben de que no se puede dar el certificado de defunción y o mejor dicho, en esa vez no tiene instituto forense. Hacer lo que es la muerte lo que se llama en los hospitales viendo ahí. La gente se ha entrado al enterarse de que iba a haber la autopsia, casi linchan al médico forense, el médico forense tuvo que escapar por el techo. Y la gente, cuando la prensa les interrogaba de por qué estaban tomando esa actitud, indicaban de que no se les ha pedido permiso para hacer la autopsia. Entonces, también es falta de información, ¿no es cierto? Y eso tenemos ustedes también, ahora están aprendiendo, ustedes también tienen que comentar siempre, o en el momento en que ustedes llegue ese cuerpo al hospital y ustedes recepcionen eso, ustedes tienen que explicar a la familia de manera muy clara que no compete pues el extender el certificado de defunción y que debe de ir hacia una autopsia. Puede ser, en verdad, de que haya sido un accidente, de que se le haya caído, que qué sé yo, el niño ha sido imprudente al jugar dentro de o debajo de la lavandería, qué sé yo. Pero debe de ir a una autopsia. Imagínense correteando al médico forense y los niños. Entonces, debemos entender que cuando son bajo estas circunstancias de accidentes, de suicidio, homicidio, debe de ir hacia una autopsia.
nos guste o no nos guste. Entonces, tenemos más de que aprender. Y respecto, por ejemplo, el caso que ha habido en la Argentina, y estaba haciendo la especialidad. Tal vez ustedes han escuchado, era en una discoteca, en un concierto donde miles de jóvenes estaban ahí. Lamentablemente, las puertas de emergencia estaban cerradas, no había quien abra, se produce un incendio y no había pues cómo llegar, no había cómo salir, no había cómo escapar. Entonces han muerto pues muchos jóvenes. Ahora bien, cuando estos fueron a la autopsia, no todos han muerto por intoxicación por monóxido de carbono. Muchos han muerto por aplastamiento, muchos han muerto por asfixia. Entonces, los familiares de tantos jóvenes han bloqueado, han tratado de hacer de que sus hijos no se vean sometidos pues a una autopsia. Pero allá, una vez que el cuerpo ingresa al orden judicial, no sale sino con autopsia. Tiene la gran, ¿cómo les podría decir? La orden judicial allá tiene médicos forenses que solamente hacen autopsias. Y al igual que la parte médica, al ser una ciudad tan grande y donde lamentablemente también hay mucho muerto, es igual que un hospital, entran en turnos, entonces hay siempre médicos forenses que solamente hacen autopsias, como les decía, no es como aquí, el médico forense todo está en, unas veces hace autopsias, otras veces está en consulta, otras veces va a reconocimientos hospitales, etcétera, ¿no? Entonces aquí son multifuncionales los médicos forenses. En cambio, allá en Buenos Aires no, hay médicos que solamente hacen reconocimientos, solo hacen violaciones, solo hacen autopsias. Entonces, tu gente pues está mucho mejor preparada también. Entonces, una vez que un cuerpo ingresa a la muerte judicial, automáticamente los médicos forenses proceden a la autopsia. Ya después de porque se han llegado a la muerte porque la policía ha procedido al levantamiento, ¿no es cierto? Seguramente accidente, ha pasado algo para que la policía intervenga ahí. Entonces, una vez que ingresa, como están todo el tiempo en turno, los médicos forenses proceden a hacer las autopsias. Entonces, hacen y se los guardan en los frigoríficos, cosa de que cuando venga alguien a reclamar y demás, ya esté listo ese cuerpo para entregar. Lo que no procede acá, ¿no es cierto? Acá si primero, si alguien no ha hecho la denuncia, si el fiscal no da la orden, etcétera, los cuerpos pueden estar días descomponiéndose, lo cual obviamente también interfiere en encontrar esa causa real de la muerte, ¿no? Ahora bien, en el caso que les cuento, por ejemplo, se llama a todos los médicos forenses para que por turnos y ocupando todas las instalaciones se logre despachar lo más rápido posible a cientos de jóvenes que han fallecido lamentablemente, ¿no? Por eso es que les decía, no todos han fallecido, porque todo el mundo creía que era el incendio, que todo el mundo ha muerto por intoxicación de monóxido de carbono o por quemaduras, por ejemplo.
Muchos han muerto por aplastamientos, porque en la desesperación de salir, pues se han caído, los han pisado, los han sofocado, ¿no es cierto? Entonces, a los no les gusta la población, tienen que entender de que nadie, ningún médico les da después del certificado de defunción. Lo que queda después que el médico forense proceda a hacer. Entonces, ustedes como médicos tienen ya, cuando están frente a esto, explicar con calma a la familia para que no se violente, para que cuando la familia, cuando la policía venga y se los lleve, pues no haya estos inconvenientes. Ahora bien, para hacer la autopsia se necesita un ambiente apropiado en cuanto a infraestructura, en cuanto a ventilación, a iluminación, a equipos que puedan llegar a necesitar para la realización de la autopsia. Se necesita, por ejemplo, equipos de rayos X, como les decía, hay de entrada. Es bueno sacar una radiografía para que puedas orientar. Si tengo una sospecha que ha sido por ahogamiento, por ejemplo, entonces confirmaré que no hay nada más que pueda suceder durante la autopsia, ¿no? Aparte, se necesita todo lo que es anatomía patológica, dependiendo de los muchísimo, todo lo que es de laboratorio clínico, todo lo que es toxicología, lo mismo, y fotografía o video. Acá en nuestro medio, por lo general, haces fotografía, pero también hay que tener mucho cuidado porque la fotografía no puede ser de celular, no sirve como medio de prueba. Tiene que ser la que tiene negativo. Y muchas veces también pasa que se velan, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que tomarse varias fotos precisamente esto. Se ven y esos medios de prueba. En el exterior se tiene videos desde el lugar del hasta la autopsia o inclusive las exposiciones, ¿no? Y eso obviamente aquí un mes o un año de trabajo puedo a través de priorizar un video puedo seguir avanzando más acá, entonces realmente ayuda mucho el video. Entonces, vamos a ver de que tenemos que tener ciertas características como es un lugar adecuado. Ese lugar adecuado tiene que ser generalmente uno que tenga azulejos o cerámicas o estos son otros que son como porcelanato, ¿no es cierto? Son superficies totalmente lisas en las cuales la sangre pueda o los fluidos que puedan salir del cadáver puedan limpiarse fácilmente. Tiene que tener buena ventilación, tiene que haber muy buena luz. Ahora bien, ¿cuál es el punto clave para las morgues judiciales? El tener su propio sistema de drenaje. No puede estar conectado a la alcantarilla común y corriente. Debe de tener sus depósitos para tratamiento de aguas. ¿Por qué? Porque no se olviden que voy a lavar cadáveres no siempre frescos. La mayor parte de las veces no están frescos. Están con larvas de mosca, están sucios, llenos de sangre, o ya en periodos avanzados de putrefacción, etc. Entonces, cuando voy a lavar el cadáver, no puedo, pues, esas aguas botarlas al común de la población. Tiene que tener su propio sistema. Y eso es lo que todo el mundo protesta, ¿no? De por qué no quieren las morgues cerca a las ciudades, para que no contaminen, se dice. Y es cierto, ¿no? Contaminan. Pero si tú tienes un buen sistema de tratamientos de aguas,
puedes estar pues en pleno centro de la ciudad sin ningún problema, que no te va a generar contaminación, no te va a generar malos olores, tiene que haber buenos frigoríficos y no dejar a los cuerpos a descomposición, ¿no es cierto? Entonces, cadáver que llega, cadáver que debe de hacerse la autopsia y inmediatamente proceder a lo que es la refrigeración. Y para hacer la autopsia, pues, tener estos lugares donde haya el tratamiento de aguas correspondientes. En cuanto a instrumental, estos tienen que ser los comunes que ustedes ven ahí, cuchillos, tijeras. Deberíamos tener un costótomo, pero en general se utiliza esta para podar, por ejemplo, que me sirve bastante bien, o bisturí también. Debería de tener una sierra eléctrica. Hay temporadas en las cuales se trabaja directo con sierra eléctrica, pero hay temporadas en las cuales también uno tiene que recurrir a este otro método que es el serrucho, ¿no? Torteras, bandejas de distintos tamaños, hilo, aguja, un cucharón también. En el caso de, por ejemplo, yo decir hemorragia interna, tengo que cuantificar cuánto de sangre estoy encontrando al interior. También siempre te decía, conocer con estos equipos que es para que cuando yo esté lavando el cadáver pueda lavar sin problemas y pueda sumirse el agua hacia el tope de las alcantarillas. Ahí, como les decía, los distintos plásticos y la aguja para mandar las muestras pertinentes. En cuanto a las técnicas de viscerar, vamos a ver que existen diversas, muchas. Estas son solo en superficie, porque adentro todas se convierten en lo mismo. Entonces vamos a tener las longitudinales, quiere decir que van a ir en línea recta. Las en cruz, las en T y las invertidas. ¿Cuál adopto? Con la que me sienta más cómodo, o también puedo combinar de acuerdo al tipo de cadáver que tengo. Las longitudinales son las más usadas. Siempre el criterio que tiene que primar es de que cuanto menos cortes, menos daño le haga al cadáver, mucho mejor. No se olviden que tengo que devolver o una mayoría de los cuerpos van a volver hacia un medio familiar que los espera. Por lo tanto, se tiene que tratar de causar el menor daño posible al cuerpo, estéticamente hablando, para que sus familiares pues estén cómodos también, ¿no es cierto? Ahora, de todas estas, las más usadas son las longitudinales. Y los puntos de referencia son bastante sencillos. Abajo solamente tengo un punto que es el pubis. Hacia arriba varía. Puede ser del mentón, puede ser del labio, puede ser del catiro cricoides. Entonces las técnicas se van a llamar la mentopubiana, la cricopubiana y la labiopubiana. ¿Cuál de estas es menos invasiva? La cricopubiana, porque en el labio y en el mentón se va a ver en el cadáver. Por lo tanto, técnicamente no conviene, porque por lo menos hasta antes del COVID, cuando velábamos, siempre dejábamos el cajón abierto, el cadáver todo limpiecito, bien arregladito, etcétera, y está ahí para que los familiares puedan ver, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa costumbre, o había esa costumbre. Ahora, por el COVID, nomás digamos que hemos alterado un poco esto. Entonces, la menos dañina, se podría decir, es la cricopubiana, porque una vez que el cadáver se viste y está con el cuello relativamente, o cuando está echado, por ejemplo, la cabeza está un poco inclinada, ¿no es cierto? Entonces no se ve prácticamente el corte. Este es un esquema de lo que se hace. Primero el cuerpo llega y tengo que hacer el examen externo. Una vez que concluye el examen externo, tengo que hacer el examen traumatológico, quiere decir las lesiones. Luego procedo a abrir el cadáver.
¿Que puedo abrir primero cabeza y luego tórax, abdomen? Bien. O puedo abrir paralelo, o puedo abrir primero tórax, abdomen y luego concluir con cabeza. Todo depende de cuántos cadáveres hay, de si estoy solo, si hay alguien que me ayude, o si hay muchos cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces va a depender de todo eso. No hace más si yo abro primero cabeza y luego abro tórax, es indistinto. Igual voy a abrir todas las cavidades. Ahora bien, el examen traumatológico y el examen externo se van a superponer. Quiere decir que paralelo a que voy relatando toda la parte externa del cadáver, también voy a ir describiendo las lesiones. Ya, entonces vamos a ir describiendo cada una de ellas. Ahora vamos a desglobar cada uno de estos puntos. Esto es el esquema, como les decía, de lo que se hace. Ahora vamos a ver cada punto. Había dicho que el examen externo y el traumatológico se superponen. ¿Ya? Y es 8:20, ahí vamos a quedar, chicos, porque después, o sea, tengo que ir con calma a esta parte para ir explicándoles cada uno de lo que se busca en cada uno de estos puntos. Les mandaré la lista, porque yo tengo que ingresar con el otro grupo, entonces ya no me va a dar el tiempo para concluir esas diapositivas. Ahí estamos, 18. Aguilar, Presente, doctora. Álvarez, Presente, doctora Álvarez. ya. Andrade, Presente, doctora. listo. Angulo, Arias, Arrazola, Bustamante, Chávez, Cordero, Cordero, presente, doctora. listo. Corrales, Presente, doctora. Cosío, Presente, doctora. Espinosa, Presente, doctora. ya. Fernández, Flores, Fuentes, Presente, González, Fuentes, doctor. ya. González, Laguna, Lara, Laguna, presente, doctor. Presente, Ya. doctora. Lara, León, Presente, doctora. Machicado, Mamani, Mercado, Presente, doctora. Mercado, Mercado Mamani, presente. doctora. Mamani, Mercado. Ya. Miranda, Osorio, Paco, Prado, Rebollo, Presente, Rojas, Rebollo, doctora. Rojas, presente, doctora. ya. Santa Cruz, Presente, doctora. Silva, Presente, doctora Soria, Silva. ya. Soria, Icona, Presente, doctora Torrico, Nicona. listo. Torrico, Vargas, Presente, doctora Torrico. Vargas López, presente, doctora. ya. Torrico, Vargas, López, Vargas, Rodrigo, Velarde, Presente, doctora. Veloso, Vidal, Vidal, presente. ya. Vidal, presente. Ugarte.
Listo, chicos. Entonces los veo el próximo sábado. Doctora, disculpe. Doctora, por favor, no escuché Prado. Prado. Por favor. Doctora, disculpe. Internet se cortaba. Angulo, por favor. ¿Le puedo enviar la foto? Angulo, está bien. Gracias, doctora. Nadie más, ¿no? Listo, chicos. Doc, disculpe. Una pregunta. ¿Las notas de grado va a subir, Doc, o nos va a mandar a WhatsApp? No, ahorita les paso. Está bien, gracias, Doc. Justo me he sacado las fotos antes de la clase para pasarles a ustedes. Y ahorita en WhatsApp les paso. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.